Sé que te preocupas, yo también, pues cuando estuve con ustedes también igual, pero la vanidad, el orgullo, esas cosas vienen, nos atacan a la vida. Y porque fui entrenado en la casa de rehabilitación a cuando hacer, reunirnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aunque tú no lo creas, Él está aquí en medio de nosotros, porque su palabra lo dice, y Él no es hombre para mentir. Dice que donde dos o tres, y aquí vemos como 40 o 50, no sé, pero dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Entonces yo creo que anda por ahí, más o menos por donde, en medio de estos dos guys, ¿verdad? Ahí anda. No, pero aquí está el Espíritu de Dios. Y me enseñaron a tratar de vestirme presentable, pues, no de pants, ¿sí? No de pants o de shorts, con chanclas, ¿sí? Pero obviamente eso no es lo que Dios ve, ¿verdad? Porque Dios ve el corazón, ¿sí? Dios ve el corazón y también ve, también ve el esfuerzo que hacemos, también ve nuestra fe, también Él ve nuestra fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que cree en Él y viene a Él tiene que creer que Él es y que Él existe. Entonces, y la fe te lleva a las obras. Tú no eres salvo por obras, pero una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la fe nos lleva a las obras. Y en batalla uno se está pensando, ¿qué me voy a poner? ¿Qué importa lo que me puse ayer? ¿No? Pero batalla uno con esas áreas, con la vanidad, el orgullo, la soberbia. Híjole, brother. Y esas cosas son las que necesitan ser pulidas en nuestra vida. Y a veces Dios te manda un chacalón para que una remangada, una zarandeada para que le bajes el volumen a tu radio. En una escritura dice, te solté a Satanás para que te pegue una zarandeada, le dijo a Pedro. Y a veces así nos pasa en la vida. Y a veces pensamos, ¿por qué estoy pasando todo esto? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? Y pues es porque Dios está puliéndote, moldeándote como un diamante cuando es sacado de los cerros, tiene que pulirlo y sacarle el brillo, ¿ah? Y en nuestro ministerio de Alcance Victoria se nos dio una promesa en Isaías 45, 2 y 3, que Dios nos daría los tesoros escondidos de la oscuridad y rompería las puertas de bronce y daría los tesoros. Y esos tesoros somos gente como tú y como yo, que estamos en la oscuridad. Sí, pero para poder convertirte en ese tesoro, pues tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso. El oro tiene que ser fundido en el fuego para quemarle las impurezas. Pero bueno, me estoy saliendo del tema de la clase, ¿verdad? Simplemente queriendo mencionar cosas prácticas que nos puedan servir y entender que a veces las cosas que nos pasan y que no entendemos es que Dios las permite con un propósito, con un plan, porque Él tiene un plan perfecto para tu vida, y lo único que nosotros tenemos que hacer es alinearnos en ese camino que Él ha puesto, que Él ya trazó para nosotros. A Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que obedecerlo, brother. Ese es, dice Jesucristo, el que me ama, que me obedezca, ¿sí? Ahora, nos hemos adentrado en el estudio de la palabra juntos, en estas clases, casi teológicamente. ¿Quién sabe qué quiere decir teológicamente? Teología, ¿no? Bueno, Teo viene del griego. Teos es Dios, y gia, todo lo que termina en gia es geología, geografía. Geo es tierra, grafía es el estudio de la tierra. Entonces geografía es el estudio de la tierra. Entonces teología viene siendo ¿qué? Teología también podría ser como Dios, Sí. descubriendo, ¿no? Descubriendo
Por ahí vamos. Si Dios es teo en el griego, el higía es el estudio de, o la materia de, el estudio de Dios, la ciencia de Dios, el estudio de Dios. Entonces casi, pues estamos teniendo, pues nosotros teniendo aquí clases teológicas. ¿Por qué? Porque es importante la enseñanza. Es importante la enseñanza para que tengas un fundamento, para que tu fe esté establecida en una base que tenga un fundamento, que está respaldada no por la tradición o por las costumbres, ¿sí? Sino que está respaldada por evidencia física, brother, evidencia histórica, evidencia arqueológica, ¿sí o no? Evidencia geográfica. Hay mapas de la tierra de Canaán y la tierra de Moab y la tierra, todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Ahora aquí la idea, yo sé que ya se quieren sentar, pero después se van a quedar parados. Yo sé lo que les digo. Entonces, yo sé que lo que hemos venido estudiando en muchas ocasiones puede parecer hasta algo así como que incómodo, porque estamos abriendo nuestros ojos a lo que dice la Escritura, no a lo que dice la tradición o la costumbre o lo que se nos enseñó a través de la religión. Y entonces puede parecer como hasta cierto punto agresivo, pero no, brother, nosotros lo que queremos es que nuestros ojos sean abiertos, porque dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Entonces lo que nosotros queremos es estudiar las Escrituras, lo que dice la Escritura, para que nosotros tengamos una mayor comprensión de esto, y cuando transmitamos nosotros el mensaje, ustedes, porque aunque tú no lo creas, Dios te escogió con un plan y un propósito, y si Dios te está dando a conocer su palabra, y Dios te está dando a conocer sus preceptos, sus normas, y te está dando a conocer toda esta información, es porque Él quiere que tú la compartas, ¿sí? Que tú la apliques en tu vida a lo más que puedas, porque obviamente todos fallamos. Dice la Biblia que no hay ni uno solo que sea justo, que sea perfecto, y todos fallamos, pero que lo apliques. Ahora, les quiero aclarar bien, lo que vamos a continuar, esto no es para que después tú vayas y te pelees con tu familia y le digas, es que no es cierto, mira, ese es o sea, para que te pelees con la religión. No queremos eso no se trata, porque hay muchos creyentes que llegan de una forma agresiva, de una forma hasta ofensiva, y a ofender las creencias de la gente que está ignorante. Ignorante no quiere decir que sean menos que otros, simplemente ignoran porque no tienen el conocimiento, porque no han estudiado. Por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, brother, como te lo vuelvo a repetir, está respaldada, brother, por evidencia arqueológica, evidencia histórica, evidencia geográfica. Todas estas son ciencias, ¿sí? Y hasta matemáticamente está respaldada, brother. Te voy a decir por qué. Porque Dios habla de la eternidad, del infinito. Y en las matemáticas, si no existe el número hasta el infinito. ¿Cuántos saben cuál es el número representado en infinito en matemáticas? No digas 8, sí, pero es como un 8, ¿va? Pero así acostado, ¿va? No se vayan a emocionar. Dos bolitas pegadas así, como un 8 acostado. Pero esa palabra como que nos puede mover el tapete, ¿va? No, pues ya te la sabes. A ver, vamos a orar. Padre, en esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados en reverencia a tu santísima presencia, Señor. Pedimos que tú tomes control de este lugar, Señor. Ya oró nuestro hermano poderosamente, Señor, invitando a la presencia de tu Espíritu Santo, y simplemente me pongo en tus manos,
pon tus palabras en mi boca, y más que pongas mis palabras, más que eso, abre el entendimiento de mis hermanos, abre su corazón, que tu palabra sea grabada en lo más profundo de la tabla de sus corazones y caiga en tierra fértil y que produzca fruto, fruto que perdure, fruto que dé cosecha, Señor, y que reproduzca al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les digo, esto de la vanidad y todo eso, y al final dije, pues si no se trata de cómo me veo, cómo, aquí no es, lo importante es ni cómo me veo yo, lo importante es que estamos reunidos aquí tú y yo, en el nombre de Yeshua Messiah, el Jesús, el Mesías, el que murió por ti en la cruz. Estamos reunidos aquí en su nombre de Él es el chido de la película. Tú y yo no somos nada, brother. Y estamos aquí nomás de paso. Y Dios nos puso su mirada en nosotros, del montón de gente, brother, que está allá afuera, muriéndose, brother. Me acaban de matar un compita allá en Tijuana, hace como unos 3, 4 días lo mataron. Cuando fui a Tijuana me dijo, Spooky, porque así me decían allá en California, Spooky, take me with you, llévame contigo. Y me lo quise llevar a la casa de rehabilitación, pero después se me bajó de la ranfla y ese morro andaba conmigo mucho en las calles cuando estábamos más morros. Pues lo mataron al vato. Alguien ha de haber quemado, alguien tumbó, le robó algo, alguien, me imagino, está prendido de la chiva. Y Dios lo tenga en su santa gloria, sea apiadado de su alma, porque también él conocía al Señor. Y eso pasa porque a veces conocemos del Señor y nos soltamos de su mano, y cuando nos soltamos de su mano, pues pasan cosas peores, brother. Vienen 7 peores, vienen 7 más gandallas, ¿sí? Pueden sentarse en esta tarde. Les quiero leer aquí algo brevemente. Fíjense, decía que la palabra de Dios está respaldada por bastante evidencia. Yo no lo quería creer, como decía el testimonio de José. Yo no lo quería creer, yo no lo quería escuchar. Cristo vino a meterse en mi vida, yo no andaba buscando a Cristo. Y la neta, si no fuera por la palabra de Dios, yo anduviera allá afuera pues ya sabes, anduviera de bandido y de drogadicto y de lo peorcito de la escoria. De allá me sacó Dios y de allá me está moldeando y un personaje altamente violento, brother. Me gustaba mucho la violencia, la sangre, pero la sangre de Cristo me ha ido transformando mi vida y cambiándome y ayudándome a que mi mente trastornada y distorsionada vaya siendo renovada. Y lo único que ha ido renovando esa mente homicida, esa mente pervertida, esa mente sucia, esa mente vil, que no está al 100% acá, porque yo no digo ando al 100, como cuando te dicen, ¿cómo andas, compa? No, al 100, no, unos dicen al millón, ya ando al 1000. A mí pregúntame cómo ando, yo te digo, ahorita ando como al 60, carnal. O sea, humildemente, brother. ¿Por qué? Porque al 100 nomás está Dios. El 100, el único que anda al 100, porque 100 representa íntegro, completo, perfecto, es Dios. Al 100 anda Él, yo no, pero me está perfeccionando. Dice que Él está perfeccionando su obra, que Él está obrando en mí, mientras yo lo permita. Mientras yo no permita que Dios obre en mí, Él es un caballero, Él te dio un libre albedrío. Y tú no tienes que hacer nada. Deberías permitir que Dios obre en ti. No es fácil, brother. Esto es una lucha, machín. La carne, brother, híjole, es el peor enemigo.
A veces le echamos la culpa al diablo. No, es que el diablo me hizo hacerlo, es que el diablo... ¿Cuál diablo? Pobre diablo, va a decir, ¿yo qué? Dice que cada uno de nosotros es tentado por sus propias concupiscencias. Concupiscencias son pasiones bajas que luchan dentro de la carne, porque heredamos esa naturaleza pecaminosa de nuestros antepasados, Adán y Eva, cuando quisieron ser igual a Dios y desobedecieron a Dios. Eso fue lo que heredamos, una naturaleza pecaminosa, y es con lo que batallamos diario, y no nada más con eso. Vas a batallar con las tentaciones del mundo, con la carne, tu propia carne. También el diablo viene y ataca, y también a veces Dios te manda pruebas. Dios mismo te manda, te permite que pasen cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarte a otro nivel. Él te quiere llevar a otro nivel para que crezcas, para que seas mejor. No mejor que otros, no comparándote como que, ay, yo soy mejor. No, porque siempre el ser humano tiende a compararse con los demás. Ese vato está bien menso, como si tú estuvieras bien inteligente, ¿no? Pero cada quien tiene sus cualidades y sus capacidades, y cada quien tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestros errores. Aquí nadie es mejor que nadie. ¿Sí o no? Pero la palabra, les decía que la importancia de la palabra, miren, les voy a leer algo, pongan mucha atención en este pasaje. Tremendo, brother. Y yo voy bien lento, y el tiempo se nos encima, ¿verdad? Y nomás siento que no avanzamos con las escrituras que tenemos que avanzar. Denme un minuto. Paciencia, ¿verdad? ¿A quién le gusta la palabra paciencia? Hermano, a mí me gusta lo que sigue después de paciencia. Un ejemplo, está sentado así y está teniendo paciencia. Y de repente, pues me dice un compañero y dice, ¡ah, qué onda, carnalito! ¿Cómo estás? Sí, después de la paciencia, exacto, viene la recompensa, ¿verdad? Después de la paciencia viene la recompensa, ¿verdad? Pero ¿a quién le gusta la paciencia? Señor, dame paciencia, le dices en tus oraciones. ¿Qué dices? Señor, dame paciencia. ¿Y qué te hace? Te manda a la familia para que te renueven el contrato. ¿Pediste paciencia, mijo? ¿Verdad? ¿No? No, es un ejemplo, nomás para que se la botaneen, ¿no? Espero que agarren el rollo y que no tienen por qué estar. Había un brother aquí que me dijo, no más, yo de aquí no salgo. Así me sentía yo también antes. No más, no salgo de aquí para allá, no, pero estaba morro. Allá en California entraba y salía, ¿no? Una vez, al otro día ya estaba en el tutelar, en el tutelar de menores. Y bueno, y una vez en Tijuana también acababa de salir de un anexo, brother. Y no pasaban ni 6 horas cuando yo me había anexado a mi jefa otra vez. Dije, qué caray, otros 6 meses, carnal. No, y han sido varias vueltas. Pero queremos aprender de la palabra, ¿verdad? Porque pues esas historias ya no las sabemos, sabemos de lo que la estamos viviendo, ¿verdad? ¿Para qué te la cuento si ya te la dice, ¿verdad? Ok, la importancia de la palabra. ¿Qué está pasando aquí con la palabra? Fíjate qué tremendo este pedacito, pone mucha atención. La palabra, preexistencia y actividad eternas. Fíjate, la palabra del hombre, báchate esto, porque la palabra del hombre es aquella por la cual se expresa a sí mismo. O sea, cuando tú hablas, ¿sí? Cuando tú hablas, tú te expresas a ti mismo. Brother, te puedo pedir que leamos en otro tiempo para que podamos poner un poquito de atención al tema. Sí, con mucho respeto. Al cabo sé que tienes un resto de tiempo libre ahí al rato, ¿sí o no? De ratito me voy. Ánimo pues.
Aparte de eso es porque hay que aprender disciplina, brother. Fíjate, eso es algo que necesitamos aplicar cuando salgamos de aquí. Cuando vayas a un templo, que no estés acá en tu celular, que no estés acá distraído. No, brother, pon atención. Por eso en la escuela fallamos, por eso sacamos, por eso reprobábamos. Porque hablábamos mientras el maestro está hablando, estamos acá. No, brother, hay que poner atención. Dice Eclesiastés que hay un tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, ¿sí? Y ahorita este es tiempo de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, queremos aprender de Dios. ¿Para qué? Para poder conocerlo y tener una vida mejor, porque la vida eterna ya la tenemos asegurada por Cristo Jesús. Esa no la podemos ganar. Esa es gratis para ti, para mí, pero a él le costó un precio tremendo, tremendo. Nomás de ponerme a pensar el tamaño del madero y el peso que cargó. Yo tengo una crucecilla así chiquilla de madera y todo, y pesa. Imagínate la cruz, ¿no? Que tuvo que cargar. O sea, la salvación dicen que es gratis. No, ¿cuál gratis? Le costó la vida, le costó sacrificio, martirio, el vituperio, las burlas, los golpes, los azotes, los latigazos, las humillaciones, la sangre y la muerte del Hijo de Dios. Eso es lo más tremendo. Bueno, cualquier otro, cada rato matan gente, ¿sí o no? Y dice, ya se llevaron a fulano, Simón, ya se llevaron a también, ya también se lo llevaron, porque ya también se lo llevaron a aquel, no, que aquel o sea, pero no son justos. Él era justo, él era perfecto, él era santo. Pontio Pilato lo dijo, yo no hallo nada de culpa en él. Y él pagó lo que tú debías, lo que yo debía. La deuda que nos correspondía a nosotros fue llevada sobre sus hombros. Entonces, cuando empezamos a tener una verdadera comprensión de lo que es la salvación, no dices, es un regalo, como cuando a veces te regalan algo y dices, está bien chafa, ¿esto qué? ¿Por qué? Y no lo valoras porque te lo regalaron, porque te fue gratis, porque no te costó, pero a alguien más le costó. Es lo que no entendemos a veces nosotros, y por eso botamos a la borda todo. Y digo botamos porque yo también me he soltado de la mano de Dios, y también me he alejado, y también he renegado, y también me he peleado con Dios, y también he maldecido, y también he hecho malas cosas. Pero cuando no entendemos la profundidad, la anchura, la longitudinalidad del amor de Dios, es fácil soltarnos de su mano y decir, y luego no valoramos porque decimos, al cabo Dios es bueno, todo me perdona, pues me voy y me regreso, ¿sí? Y es un tema difícil porque la carne se opone, y es difícil la cruz, que a veces a nadie nos gusta cargar la cruz que dijo Cristo. ¿En pos de mí quieres venir? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Pero no hay manera de conocer a Dios de una manera por nuestra propia imaginación o por nuestra propia... No hay una manera de conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Tú no vas a conocer a Dios como tú lo concibas, brother. Hay mucha gente que hoy en día dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ahora resulta que yo con mi cerebro de cacahuate, por no decir tú, para no ofender a nadie, pero yo con mi cerebro de cacahuate voy a condicionar al creador del universo, al creador de tantas maravillas, a como yo quiera que Él sea. O sea, yo voy a moldear a Dios a mi manera. No es así. Dios es el que es. Por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y yo te envío a Egipto a que saques de la esclavitud a mi pueblo Israel.
Él es el que es. Él es. Entonces, si Él es, tú no lo puedes cambiar a que Él sea a tu manera. A Dios no lo podemos manipular. Por medio de la oración podemos mover la mano de Dios, podemos pedirle que tenga misericordia, que tenga gracia, clamar a Dios, y eso mueve la mano de Dios, pero a Dios no lo puede manipular nadie, brother. Dios levanta un reino para que vaya y destruya a otro y aplaste a otro, y Él hace y deshace porque Él es Dios. ¿Podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste una jarra? ¿Podrá el barro decirle al alfarero, no me hagas de esta manera, yo quiero que me hagas de otra manera? Y la única manera de conocer a Dios es escudriñando su palabra. Tenemos que estudiar la palabra, brother. Pedirle a Dios que nos dé hambre y sed en su palabra. Y el deseo de buscar su rostro en oración. Porque sin eso tú y yo no la vamos a amar, brother. Este es el sustento de nuestra vida. Tanto para la vida eterna como para la vida presente. Por eso Cristo dijo, el diablo solamente viene a robar, matar y destruir. Y yo he venido para darles vida eterna y vida en abundancia. En abundancia quiere decir una mejor calidad de vida aquí en la tierra. Que no tengamos que estar entrando y saliendo de estos lugares. Yo sé que se te antoja la droga, a mí también. ¿Tú crees que no? Machín. Y ahí la tengo a la vuelta. Y no le tengo que batallar. Pero la droga, pero para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué más le busco? ¿Qué más le busco si ya no hay nada, carnal? Se me iba la vida, no podía respirar, tantas oportunidades, varias veces balaceado, tantas sobredosis. Y he visto otros que se mueren por cosas menores y yo digo, y yo todavía abusando de la gracia de Dios. ¿Sabes qué es gracia? Gracia quiere decir regalo que no te mereces, un regalo inmerecido. Y de hecho aquí me acompañan varios amigos, compañeros que han visto mi trayecto loco, pirata, que son testigos de estas y seguido le pido a Dios, ayúdame a no olvidarme de ese momento donde se me fue la vida. Ayúdame, Padre, porque de repente tú sabes que la carne quiere revivir y dice, saca un baisa, dame algo, algodón con pus. Y yo le tengo que decir a la carne, váyase al albergue, ¿sí? O váyase al centro de rehabilitación, no. Puro cotorreo. Sí, el mal sentido de la palabra, pero es la realidad. Y mientras no te agarres de Dios, mientras tú no te enamores de Dios, como Él te ama a ti, nunca lo vas a poder amar, pero nos podemos descuidar, nos podemos soltar y nos podemos reventar, pero sabroso, brother. Y digo no, porque yo no estoy exento, nomás porque estoy aquí. Ahorita me puedes ver aquí y mañana me puedes ver bien pirata. Y les voy a decir, ay, te guacho, Nacho. Me ha tocado, brother, pegar, azotar en el piso y andar con gente que decía, ay, este no era el siervo de Dios que conocía, este es el demonio, vámonos. Pero yo ya no quiero que eso pase en mi vida, brother. Ya me cansé, brother. Ya me cansé y no es fácil, brother. No es fácil. Pues sigue antojando la droga y la pornografía, ¿verdad? Y todas esas cosas que te degradan y te llevan a una cosa te lleva a la otra, brother. Y luego te engañas a ti mismo y dices, no pasa, un toquecito nomás, y ya, al cabo yo no soy, bueno, yo así decía, porque yo no soy marihuano, yo no soy loco recio, un toquecito, y no, pues en la mente psicológicamente un toquecito es yo ya me drogué, y si ya me drogué, pues de una vez véngase lo que se venga. ¿Sí me entienden, verdad? O una chelita, una pinga, unas pingas. El chiste siempre es dar sobre de algo, ¿verdad? Pero Cristo,
hace milagros, brother. Y Cristo resucita muertos. Y Cristo le da vista a los ciegos. Y Cristo sana a los leprosos. Y Cristo levanta a los paralíticos. Y ese mismo Cristo que hace 2000 años hizo todos esos milagros, lo sigue haciendo hoy en día. En nuestro ministerio de Alcance Victoria, brother, yo me quedo pasmado de ver grandes hombres de Dios que eran tecatos, adictos a la heroína, asesinos, malandros, predicando el evangelio de una manera poderosa, y miles, cientos de miles reunidos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cierto, vamos a tener una conferencia nacional y latinoamericana en el mes de agosto en la Expo Guadalajara, el ministerio donde Dios me alcanzó. Por medio de este ministerio estoy muy agradecido, porque este ministerio, brother, este ministerio ha ido a los lugares más bajos donde otros no quieren ir, donde otros les da miedo entrar, brother, a los callejones de muerte, brother, a los callejones donde hay matones, donde tú sabes que cómo corre el agua. Y este ministerio llegó y me alcanzó en el fondo del abismo. Por medio de este ministerio, Cristo me alcanzó. ¿Sí? El ministerio no es más grande, pero yo estoy agradecido de este ministerio por el cual Dios me alcanzó. Es algo increíble, poderoso, porque está enfocado la visión, nuestra misión es alcanzar a los tesoros que están en la oscuridad, a los que están perdidos en las drogas, a los drogadictos, a los pandilleros, a las prostitutas, etcétera, 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 etcétera. Gente ordinaria como tú y como yo, pero dañada. Y de lo peor y de lo más vil y menospreciado, Dios levanta. El pastor Sonia Gonzoni, el fundador de 1967, fundó este ministerio. Él era adicto a la heroína y fue alcanzado por Nicky Cruz y David Wilkerson en la ciudad de Nueva York. Estuvo en el centro de Teen Challenge y luego lo mandaron al Instituto Bíblico en La Fuente, y de ahí salió y Dios le dijo: abre una iglesia para adictos. ¿Por qué? Porque en el centro donde estaban no tenían una congregación. Ellos agarraban y iban y visitaban diferentes iglesias y no encajaban. Iban a una iglesia y luego visitaban otra, y en las iglesias donde iban les hacían el feo, brother. Porque pues llegaba, hace cuando llega aquí Daniel y se sienta en una iglesia donde puras viejitas, ¿qué van a hacer? Van a agarrar su bolso y lo van a mover del lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces Dios le dijo al pastor Sonny Arbonzón, el fundador de nuestro ministerio: ¿sabes qué? Ábreme una iglesia para los drogadictos y sus familias. Y Dios me llamó a este ministerio desde la primera vez que fui fue en el 89, pero me llevaron del tutelar, ahí me llevaron, y fue algo tremendo. Bueno, es mi testimonio ya luego más tarde, pero en el 93 estuve en la casa de rehabilitación y he sido bien terco, brother. He pasado varios procesos y bueno, ahorita aquí estamos, ¿verdad? Vamos a regresar al tema. La palabra del hombre es aquella por la cual se expresa a sí mismo, por la cual se pone en comunicación con otros. O sea, cuando tú hablas, me expresas lo que tú si quieres o sientes. Por ejemplo, por la palabra me dices: ¿sabes qué? Tengo ganas de tomarme una Coca-Cola. Estamos hablando de refresco, ¿verdad? Porque ¿qué refresco escogí, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar en inhalar una Coca-Cola, ¿verdad? No, pero por la palabra expresa la persona lo que piensa o lo que siente. O sea, por la palabra nos conocemos. Por la palabra nos empezamos a tratar y a conocer. Dice: por la palabra es aquella por la cual se expresa uno a sí mismo, por la cual se pone en comunicación con otros. No te estoy leyendo de la Biblia, es otro libro que es Teología Sistemática. Luego dice: por medio de la palabra da a conocer sus pensamientos y sus sentimientos, y por su palabra da a conocer mandamientos y pone en vigor su voluntad. ¿Sí? Por tu palabra dices: quiero esto, es un mandamiento, ¿eh? Quiero lo otro. Así como, quiero que me saques, le dices a tu jefa, ¿verdad? ¿Sí? Si es tu voluntad, ¿verdad? Por la palabra, ¿verdad?
expresas mandamientos. ¿Sí? Da a conocer sus pensamientos y sentimientos por la palabra. Acuérdense, aquí la clave es la palabra. ¿Sí? La palabra del hombre es aquella por la cual se expresa a sí mismo. Se pone en comunicación con otros por medio de la palabra, da a conocer sus pensamientos y sentimientos. Ay, mami, aquí me siento bien mal, me tratan bien mal, sácame ya, por favor. Me voy a portar bien, ¿verdad? ¿Sí o no? O nomás yo. Bueno, y por su palabra da a conocer mandamientos y pone en vigor su voluntad. La palabra que habla lleva la impronta de su pensamiento y su carácter. La palabra que lleva la impronta de su pensamiento, así que su pensamiento de Dios y su carácter de Dios están en la palabra. Si tú quieres conocer a Dios, está en la palabra. La palabra que habla lleva la impronta de su pensamiento y carácter. Mediante sus palabras el hombre puede conocerse perfectamente. Aunque uno fuera ciego, el sentido de la vista y la información podría revelar muy poco con respecto a su carácter. Mediante sus palabras el hombre puede conocerse perfectamente, aunque uno fuera ciego. El sentido de la vista y la información podría revelar muy poco con respecto a su carácter si uno no hubiera escuchado a sus palabras. La palabra del hombre es su carácter en la expresión. La palabra del hombre es su carácter en la expresión. Por eso hay veces que dices, no, ese vato no tiene palabra, ¿verdad? Porque dice algo y hace otra cosa. Es incongruente, ¿verdad? Y te das cuenta por su palabra, lo conoces, ¿verdad? Por la palabra te empiezas a conocer a la gente. Es como los conoces. Dices que por los hechos, pero empieza por las palabras. Es como conoces a la gente, por la palabra. ¿Sí? La palabra del hombre es su carácter en la expresión. Tu carácter se expresa por medio de tus palabras. De igual manera, la palabra de Dios, de la misma manera, la palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con otros seres, trata con ellos, es el medio por el cual expresa su poder. Este es el medio por el cual Él expresa su poder, su inteligencia de Él, de Dios, y su voluntad. Cristo es esa palabra. Cristo es esa palabra, el verbo. ¿Se acuerdan de Juan, capítulo 1? En el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Cristo es la palabra, es el verbo, puesto que por intermedio de Él ha revelado su actividad, voluntad y propósito, y porque por Él Dios establece contacto con el mundo. Nos expresamos a nosotros mismos por medio de palabras. El Dios eterno se expresa a sí mismo por medio de su Hijo, que es la misma imagen de su sustancia. Si tú quieres conocer a Dios, estudia a Jesucristo, que es el reflejo, es Dios, es la esencia de Dios. ¿Sí? La misma imagen de su sustancia. Cristo es la palabra de Dios, porque revela a Dios, demostrándole en persona. No solo trae el mensaje de Dios, no solo trae el mensaje de Dios, sino que es el mensaje de Dios. La palabra de Dios no solo trae el mensaje de Dios, sino que es el mensaje de Dios para ti y para mí hoy en día. Y estamos privilegiados y afortunados. ¿Por qué? Porque ya deberíamos estar muertos, Tommy de Wyoming. Estamos viviendo tiempo extra. ¿Quién tiene un teléfono que me... ¿Este reloj sirve? Sí. No, pues ya me colgó bien machín y no podemos empezar. Todo esto fue un comercial, ¿eh? Pero ahora sí vamos a seguir con donde nos habíamos quedado. Vamos a libro de Lucas otra vez, capítulo 1.
Acuérdense que vimos la genealogía, ¿verdad? De Jesucristo, ¿se acuerdan la genealogía de Cristo? Hasta el último capítulo. Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 1. Esta escritura ya la habíamos leído anteriormente, pero vamos a volverla a leer porque como nos estamos adentrando en una enseñanza donde estamos queriendo, versículo 1, analizar profundamente las evidencias, es lo que queremos ver, evidencias, ¿verdad? Que yo sé que todos ustedes dicen yo creo en Dios y creen en Dios, pero es importante escudriñar y ver las evidencias, entenderlas, para poder decir, mire, ¿a quién le gusta que se la cuente? Aquí, en otras palabras, ¿a quién le gusta que lo verbeen? ¿Te gusta que te verbeen? No, ¿verdad? A nadie nos gusta. Por eso, y menos a nosotros los adictos, por eso somos adictos. Porque te dijeron, no, fíjate que esta droga sabe así, así te pone. ¿Y qué dices? Queríamos comprobarlo, para ver si es cierto. Así somos los que tenemos problemas con adicción. A mí no me vas a decir a qué saber, sácale esa cosa que traes ahí, ¿verdad? A ver, presta, a ver de qué a ver a qué sabe. Entonces, también nosotros queremos ver, estudiar, conocer, aprender, corroborar y ver las evidencias, los hechos de la palabra de Dios, evidencia histórica, teológica, profética, arqueológica, filosófica, pero la más principal es histórica, arqueológica y esto es de veras. Lucas capítulo 1 dice, versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Sí se recuerdan que esa palabra es diligencia? A ver, porque acuérdense que con atención, con mucha atención, ¿verdad? Después de haber investigado con diligencia, o sea, ponernos a investigar profundamente todas las cosas desde su origen. ¿Qué es origen? Desde comenzó, ¿verdad? Desde el principio. Por eso empezamos con Adán y Eva, con la caída del hombre. ¿Sí recuerdan? Sí. Muchos de ustedes no estaban y hemos hecho muchos repasos, pero unos sí están aquí desde el principio. Y yo los ubico a los que están aquí desde que empezamos esta clase. Y pues quisiera condensarla y que fuera más corta, pero estamos comiendo algo chido, ¿no creen? Sí. Dice, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es lo que queremos nosotros. La verdad. Y Cristo es la verdad. Ahora, ahí mismo en Lucas, ahí mismo en el capítulo 1, nos vamos a ir al versículo 26. Porque recuerdan que la clase pasada nos quedamos en el tema de María, ¿verdad? María, la madre de Jesucristo, pero estábamos en el libro de Mateo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Ahora, esos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan casi de lo mismo. Los cuatro hablan y dan testimonio de la vida de Jesucristo. Y lo último que vimos que recuerdan de María, ¿qué fue?
¿Qué fue lo que recuerdan? Que estudiamos y pudimos corroborar esa evidencia de María. Que tuvo otros hijos, ¿verdad? Que Jesucristo tuvo hermanos. Que se casó con José. Y como casados tenía... Que no tuvieron nada que ver antes de... Que no habían tenido relaciones antes de que naciera Cristo. No la conoció, fue virgen. Fue virgen. Ya después de que nació Cristo, obviamente, pues el ángel Gabriel les dijo, cásense. Y como pareja, pues tienes que cumplir con tus deberes conyugales, maritales, con tu cónyuge. Que Jesús le dijo a Juan que estaba su mamá y se fue a vivir con Juan. Ah, eso sí fue al final, ya cuando se lo crucificaron. Pero bueno, tuvo hermanos. Pero cuando descendió el Espíritu Santo sobre María, o totalmente ella era virgen, ¿no? Que una mujer agradable ante los ojos de Dios. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ella, fue nada más un semen espiritual. Por eso descendió y no hubo relaciones sexuales, nada más un semen espiritual, porque descendió el Espíritu Santo sobre ella y nada más sembró el semen espiritual, la semilla, la semilla, pero nunca tuvo relaciones. Claro que no, no, por eso fue virgen. Hasta después. Fue virgen, exacto, hasta después. Sin embargo, hoy la seguimos venerando como virgen. No, una mujer normal. O me equivoco, que dentro de nuestra cultura la seguimos venerando como virgen. Y hasta diferentes nombres le han puesto, ¿verdad? Sin ofender a nadie, brother. Y a veces hasta te llevan un mono y te quieren poner ahí un mono con plástico para que le des un beso. Y es un mono. Pero nosotros queremos ver las escrituras. Pero exactamente lo que dice él. Era virgen, la semilla que fue prometida en el libro de Génesis, donde Dios le dice a la serpiente, maldita serás entre todos los animales, te arrastrarás sobre el vientre y del polvo comerás. Y la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo, la simiente, la semilla, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, dando a entender que Cristo iba a ser nuestro Salvador. ¿Sí? Nos salva, que Él es el Mesías, Él es el que nos salva. ¿Nos salva de qué? Pues de la segunda muerte, porque ya vino la primera muerte es la física y la espiritual. La separación de Dios, la rotura de la comunión con Dios y la muerte física. Pero por eso Cristo vino a morir en la cruz, para volver a restituirnos con el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, por eso es nuestro Salvador. ¿De qué te salva? ¿De qué nos salva? Pues del juicio venidero, de la segunda muerte, ¿sí? Para que el diablo no se salga con la suya de lo que intentó desde un principio. ¿Por qué? Porque fuiste hecho y creado en imagen y semejanza de Dios, y Dios te ama. Versículo 26 dice así: al sexto mes, ahora estamos leyendo ahora de Lucas, la vez pasada leímos de Mateo, ¿recuerdan? Sí, ok. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea, desposada es que estaba comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Recuerdan que había una profecía que el Mesías tenía que venir del linaje de David, de la tribu de Judá? Ok. Y María y José, los dos eran descendientes de la tribu de David. Y hay otra escritura que dice que del tronco, o sea, de las ramitas, de lo que quedaba del reino de David, y ahí iban a ser un reino eterno, porque David murió Salomón, su hijo, el que lo sucedió, y ya cuando no quedaba nada más que unos pastorcillos ahí, que venían del linaje de David, y ahí viene el Mesías. Está tremendo, estas evidencias están tremendas, brother, porque son cosas que fueron escritas 600 años, hace más de 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 900 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo.
y que no han sido ni modificadas, ni cambiadas, ni nada. Eso es lo que es, brother. Esa es la historia, y eso es lo tremendo del caso. Dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, también el ángel se le apareció a ella, no nomás a José, ¿eh? El ángel se le aparece a María y le dice, y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjate, de ahí viene el rosario, ¿verdad? Sí, a eso se ve como el rosario, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Pero no viene, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso no viene aquí, brother. Lo vamos a leer juntos. Y no viene en ninguna parte donde en la Biblia dice, María ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Puro repetitivo. Jesucristo cuando vino le dijo al pueblo, les dijo, no sean como los paganos que repiten, hacen repeticiones. ¿Sí? Rezos interminables. Porque Dios lo que ve es el corazón. Él quiere escuchar tus palabras de tu corazón. Así como el brother que vino aquí a orar ahorita y él habló, Señor, esto, el otro, y de su corazón. No algo que todos estamos repitiendo. Pero aquí podemos ver parte del rosario, ¿ah? Se lo saben unos, hasta lo traen ahí colgado, ¿ah? El rosario. ¿Sí? Y no importa, es un adorno, pues. Pero no viene tal cual no viene tal cual esa parte. Sí dice, bendita tú entre las mujeres. Eso sí lo dice la escritura. Ahora, vuelvo a regresar a lo mismo. Todo esto lo estamos aprendiendo para que cuando tú, con tu familia o con la gente que convives, no tú estás conociendo la verdad, pero no para que te pelees con ellos y les digas, no, la verdad os hará libres, ¿sí? Pero tú ya estás entendiendo, espérate, María no puede interceder y rogar por mí, ni en la hora de mi muerte, ni en la hora de mi vida, ni ningún santo, ni... ¿Por qué? Porque lo estamos comprendiendo. ¿Quién fue la Pascua? Jesucristo. Él fue el Cordero perfecto. Él fue el que cumplió las demandas, los requisitos de la ley de Dios. Entonces, todo esto tiene un sentido y una lógica. Dice, y entrando, versículo 28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, como decía nuestro brother, escogida, favorecida, una mujer especial. Ahora, María, no lo tomes como que, no, María es la madre de Jesucristo, hombre, Dios hombre, y a ella se le honra, se le respeta, mas no se le venera, ni se le adora. Eso es adorar, venerar. Ella misma lo dijo, y ahorita lo vamos a ver. Dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Jesús. Yeshua en hebreo, Joshua, que viene siendo el Salvador. Ese es el origen, el Salvador. ¿Sí? De hecho es casi igual que el nombre Joshua en el Antiguo Testamento, Josué, porque Josué, antes de llamarse Josué, se llamaba Oseas, que significa salvación, pero después Moisés le cambió su nombre a Josué, que significa Jehová o el Señor es tu salvación, y de ahí deriva el nombre de Jesús. Es un tipo de Jesús, Yeshua,
es el Salvador, Jesús, en nuestro idioma. Pero es el mismo, aquel que colgaron del madero, aquel que murió por ti y por mí. Dice, entonces, y le pondrás, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Sí? ¿Ven que cómo tiene cumplimiento la Escritura? Cómo había profecías que a través de David se iba a establecer un reino eterno, el cual no sucedió físicamente. Físicamente no sucedió, porque murió David, murió Salomón, y después se fue declinando el reinado de David hasta que no tuvieron ya nada que ver con el reino en Judá. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso estamos aquí ahorita, porque 2000 años después, aquí sigue. Su reino no tiene fin. Tú y yo pertenecemos a su reino. Y aquí estamos reunidos en el nombre de su reino, del reino de Jesucristo. Y no hay quien lo pueda parar. Ha caído imperios, cayó Roma, cayó Babilonia, cayeron los persas, cayó Hitler, cayó Napoleón. Y 2000 años después, aquel vato está bien parqueado en el trono. Y aquí estamos nosotros sentados en su nombre de Él. Es lo único que nos tiene reunidos aquí, a ti y a mí. Él. Ese reino eterno que fue prometido. Dice, entonces María, versículo 34, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya ven que conocer es, no he tenido relaciones. O sea, yo no conozco varón. Soy virgen. ¿Cómo será esto? Versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, aquí estoy, dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 39. En aquellos días, ahora su pariente Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que nació primero, ya llevaba 6 meses embarazada. Él fue el que llegó predicando en el río Jordán, arrepiéntanse de sus pecados y den frutos de arrepentimiento. Y él vino a preparar el camino del Señor. Isaías hablaba acerca de él en el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, dijo, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, preparó el camino del Señor para que cuando Cristo vino al río Jordán y fue bautizado por él, estaba ya preparando el camino. Por eso Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios. Dice 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, fíjate otra vez, y exclamó a gran voz, ¿quién? Elizabeth. Elizabeth fue la que exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que dice, como el rosario, ¿ah? Pero no sigue diciendo, de tu vientre Jesús, Santa María, ruega por nosotros. Nada, nomás, y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. María misma dijo, mi Salvador. O sea que también que María necesitaba un Salvador. Jesús tuvo que nacer de una forma milagrosa y tenía que venir en carne como hombre, porque el pecado ha reinado sobre la humanidad, el pecado ha reinado sobre la carne, pero no podía ser entre una relación entre hombre y mujer. Por eso tenía que ser la mujer, la Virgen y el Espíritu Santo, porque tenía que ser Dios hombre, hombre, totalmente hombre, pero también hijo de Dios, que ejerció sus poderes para hacer milagros, siempre en beneficio de otros, nunca para beneficio personal. El diablo lo tentó y lo llevó al desierto y lo quiso hacer persuadir para que él se independizara del Padre. Él nunca se independizó del Padre, él siempre estuvo conectado con el Padre. Y todos los milagros que hizo, todos los enfermos que sanó, los muertos que resucitó, fue el poder de Dios a través de él. Pero que era hombre, era hombre. Él se cansaba, tenía hambre, tenía sed. En una ocasión, el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró cuando murió Lázaro. También lloraba. Claro. Clamó, le dijo, Padre, si es posible, pasa este trago amargo de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, antes de ir a la cruz. Y luego dice en Juan, pues si para esto he venido, para darle cumplimiento a lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Dice 47, María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y sí es cierto, bienaventurada, como te digo, María se le honra, se le respeta, mas no le pido que interceda por mí, tampoco la adoro, la venero. ¿Por qué? Porque ella no fue la que murió por mis pecados. ¿Estamos comprendiendo? Ok, ¿ya es en inglés? Sí. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Versículo 49. ¿Por qué me ha hecho? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Entonces aquí vemos una pequeñita parte del rosario, ¿verdad? Pero no el rosario completo como hoy en día lo escuchamos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. De ahí nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 2, un poquito más adelante. De hecho es el siguiente libro, Lucas, y sigue Juan, capítulo 2. Déjame apuro. Juan, capítulo 2. 2, versículo 1, dice las bodas de Caná. Versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, ¿qué dijo? Hacer todo lo que quieres. ¿Qué dijo María? O sea, aún María misma estaba reconociendo a Jesús. Ella sabía, porque el ángel le había dicho la misión de su hijo, que iba
Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo? Hagan todo lo que Él les diga. Esa fue la orden de María. Hacer todo lo que Él os dijere. ¿Sí? Ahora, ahí mismo en Juan, capítulo 2, versículo... No, primera de Juan. Estamos en Juan, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver. Entonces son cosas que queremos aclarar. No queremos atacar a nadie, ni ofender a nadie. Simplemente queremos despertar a la verdad y ver lo que dice la Escritura. No lo que a mí se me ocurrió, o lo que yo inventé, o lo que yo quiero pensar, o lo que yo quiero creer. Porque mi opinión no importa. Ni lo que yo crea, ni lo que yo piensa, ni lo que yo opine. Eso no importa, bro. Lo que importa es lo que está escrito. Por eso Jesús le dijo al diablo cuando fue tentado en el desierto: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está escrito no lo puedes cambiar, no puede ser cambiado. Ni tu opinión, ni tus creencias, ni tu ideología, ni lo que... No, es lo que es. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, it is what it is, es lo que es. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Dice así. ¿Quién dijo su abogado? A ver, ponte de pie y léenos la escritura, pero ¿sabes qué? Yo todavía no llego, dame chancita. Ahí estoy, ya. ¿Ya me lo llegan? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 nada más, ¿ok? Sí, con voz fuerte así, varonil. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que si pecamos, lo cual lo hacemos, todos pecamos. Dios es luz y es amor. Entonces, Ya pues, él vino con nosotros y dijo que siempre estaría con nosotros, pero Él nos da un libro albedrío. pero aquí específicamente, ¿qué está diciendo? Que hagamos conciencia que todo ya está escrito, pues, su palabra ya no cambia, ya está escrita. Él no va a cambiar su palabra porque fue la palabra de su Padre y Él nos dejó su palabra. Su palabra es escrita y no la cambia. Y como no la cambia, ¿qué está diciendo? Que Él es el que intercede por nosotros. Si alguien peca, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, dice. ¿No dice? A ver, si pecare alguno, tiene a Santo Filomeno, a Santo Tomás, al Malverde, a la Santa Muerte, a la Virgen de Guadalupe. Él venció al diablo, a Satanás y a la muerte y al crimen. Aquí nada más menciona, Los pecados. aquí nada más menciona a uno que aboga por nosotros, Jesús de luz y Jesucristo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, porque todos pecamos, ¿verdad? Fallamos. ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, Él fue, y luego dice, el justo, y Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? La propiciación es lo que yo les digo, Él fue el sacrificio. No murió María, no murió José, no murió el Papa, no murió un santo. murió el Hijo de Dios. Murió Él en la cruz del Calvario, derramó su sangre como un cordero perfecto, inmaculado, sin mancha y sin defecto. Él fue la propiciación.
Él fue el sacrificio consumado, perfecto de Dios. Él, nada más Él. No murió Buda, no murió Mahoma, no murió Gandhi. Bueno, sí murieron, pero no resucitaron. La propiciación es que Él fue el único que cumplió las demandas, los requisitos que estaban escritos en la ley que Dios le había dado a Moisés cuando salieron de la esclavitud. El pueblo de Egipto, cuando estuvieron en el desierto, Dios le dio mandamientos, le dio leyes, le dio estatutos, le dio normas, le dio ritos ceremoniales. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Por la Pascua, ¿verdad? La última plaga. Sacrificar un cordero perfecto, por familia, sin mancha y sin defecto, y derramar su sangre, y esa sangre untarla en los dinteles de la puerta, y donde pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, ahí por eso se llama Pascua. Pascua es pasar de salto, paso de salto, pasar de salto es pasar de brinco. Donde pasara el ángel de la muerte y viera esa sangre de ese cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, iba a pasar de salto y no llevar juicio en esa casa. Y le dijo Dios a Moisés, van a comerse ese cordero por familia, y con panes sin levadura y hierbas amargas, y lo que quede de ese cordero, sus entrañas, lo que sobre, lo van a quemar como holocausto, como sacrificio. Y así fue como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Todo esto es simbólico y real. Simbólico y real y verdadero. Porque cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿qué se celebraba, mi amigo? ¿Qué celebraban en esas fiestas? La última cena, ¿qué estaba celebrando con sus discípulos? La Pascua. Algo que había sido instituido más de 1400 años antes de Cristo, que Dios le dijo a Moisés desde que salieron de la esclavitud. Año tras año va a ser una fecha solemne, va a ser una celebración perpetua por todas las generaciones. Van a celebrar año tras año el sacrificio de un cordero. Se lo van a llevar al sumo sacerdote de lo mejor de su ganado. Por familias iban a ir con el sumo sacerdote y agarrarle lo mejor de su ganado, ir al templo de Dios y llevarle un cordero, un cabrito perfecto, sin mancha y sin defecto, que no estuviera tuerto, que no estuviera manco. Un animal inocente, un animal que no tenía culpa, para derramar su sangre, para la propiciación, para el perdón de pecados, para cubrir las faltas del pecado del pueblo de Israel, que continuamente pecaban año tras año. Esa es la propiciación. Por eso dice, Él es el único que aboga por nosotros delante del Padre, porque Él es el que cumplió el propósito, cumplió con las demandas, con los requisitos, con los estatutos, con la ley de Dios. Por eso le dijo a los fariseos, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitar la ley, vine a darle cumplimiento. Y cuando estaba colgado en el madero dijo, consumado es. Él fue ese cordero perfecto, que estaba desde tiempos antiguos, desde que la Pascua que fue instituida, más de 1400 años antes de Cristo, y continuamente el pueblo de Israel ha venido celebrando año tras año tras año, y esto está comprobado históricamente, geográficamente. Esto es una realidad para toda la vida que nos quede. Para la eternidad, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces la propiciación se refiere a eso, que Él fue ese sacrificio consumado. Entonces, ¿cómo te lo puedo explicar de esta manera? Híjole. A ver, dame un minuto.
¿Cómo va a ser posible si Daniel a mí me acaba de regalar un Rolex? No, ¿para qué nos vamos tan lejos? Pero sí, un Rolex, unos $300,000. Me acaba de regalar un Rolex. Pero él me lo regaló, él lo compró, a él le costó, él pagó el dinero, ¿sí? Pero no me lo ha dado todavía. O sea, él lo compró. Pues de repente aquí mi amigo dice, ¿sabes qué? Yo soy el que me quiero ver bien. Como que yo se lo voy a regalar. Y lo agarra y me lo trae. Pero a él no le costó a él. Aunque aparentemente aparezca como que él me lo regaló. Sí, como a veces le hacemos a algunas personas, ¿verdad? Actuamos como... Sombrero ajeno. Actuamos como que estamos regalando algo que pero es algo que... Eso es a lo que me refiero cuando ¿me puedes poner una pila, por favor? A eso es a lo que me refiero cuando no puede ser que un santo interceda por mí o que una virgen fulana de tal interceda por mí. No, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero. Él es la propiciación. Él es el único. Pero estamos conociendo la verdad y la verdad nos hará libres. Pero esto que les digo es para que entendamos que también que se abran nuestros ojos, que no estemos en ignorancia, pero tampoco para que vayamos y peleemos con otra religión, con religiones. Cristo no es una religión, Cristo es un estilo de vida diferente. Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna. Y Él no quiere una religión, Él quiere que tengamos una relación personal e íntima con Él, una comunión. Pero todo esto tiene una lógica, brother. ¿Sí o no? Lo estamos viendo juntos. Yo me he dado la tarea de ponerme a estudiar para poder comunicárselos. Pero juntos estamos estudiando esto. Nos hemos adentrado en esta travesía, en esta aventura juntos. Juntos estamos viendo todo esto. Con nuestros ojos lo estamos estudiando. No puede ser que esto haya sido manipulado, brother, que tú lo que dice ahí, lo que dice allá, lo que dice allá, lo que dice acá sea lo mismo porque a alguien se le ocurrió, alguien manipuló los hilos del mundo. Cuando esto fue escrito en un periodo de 1500 años por más de aproximadamente 40 autores. Ningún libro sagrado se le compara a la Biblia, brother, ningún libro sagrado. Ni el Tipitraca, ni el Corán, ni lo de Buda. Fíjate, el Corán fue escrito por nada más un hombre y en un periodo de 20 años, ¿sí? El Islam y todo eso. Entonces, pero el diablo reclama adoración y claro que quiere traer división y engaño y quiere engañar a las naciones y quiere traer confusión porque él viene a robar, matar y destruir y quiere robarse las almas, brother. Pero por eso Dios quiere levantar de ti un guerrero para que puedas tú presentar el Evangelio de Cristo para poder salvar las almas. Pero Cristo es el que las salva. Nosotros no salvamos a nadie, ni nadie nos salva. Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el que salva. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Dije que no me iba a esforzar mi garganta porque me duele, pero Dios me emociona, brother. Como emocionado con una loquera, más que una loquera, brother. Que el reino de Dios aún sigue aquí, pues sigue grande. El reino de Dios no es una, dice Pablo, no se trata de palabras, sino del poder, de hechos. Primera de Timoteo, y este peregrinaje está complicado, no sé. Estos días acabo de llegar de Tijuana. Cuando salí del trabajo, dije, ¿para dónde voy? No sé para dónde caer, no tengo a dónde ir. Sí, te escuchamos. Y yo sentí en mi corazón, voltear para arriba, ¿no? Voltear tus ojos para arriba y empecé a voltear a ver y todos los cerros de Aquillota. Y me dice, seguro, ¿de quién eres hijo? No, pues tuyo, yo soy hijo del Rey de Reyes. Y entonces, ¿qué estás llorando? Pues si todo esto es mío.
los mares, todo lo que está dentro del mar. ¿Qué estás llorando? ¿A poco no tienes dónde caerle? Todo es mío. Tú eres mi hijo. Donde quieras acostarte, donde quieras descansar, nomás pórtate bien, todo es tuyo, un mar de cristal, mar de oro y todo el rollo. Pero tenemos... Amén. Amén. Pero es importante enamorarnos de Dios, y cuando tú te enamoras de Dios, te enamoras de su palabra, pasas tiempo con Él. Cuando tú... A ver, ¿qué onda con los Creedence? ¿Dónde andan los Creedence? ¿No hay un paro por allá abajo para decirles a los Creedence que se relajen tantito? Ya vamos a terminar, diles allá arriba, porfa. Que si has visto a Lorena, no, Lorena, no, que si has visto a la lluvia, the rain. Have you ever seen the rain? Quiero saber si alguna vez has visto a la lluvia. Nomás que se ve como Lorena, ¿verdad? Ya no la quieren ni ver, ¿verdad? Bueno, ese ya es otro tema. Primera de Timoteo, capítulo 2. A mí me dijeron que tenemos hasta las 8:20, 8:25. Pero no vamos a avanzar si no. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y con esto vamos a cerrar. Y para la otra sí nos vamos a tratar de ir recio para poder ver las evidencias. Vamos a ir por un rumbo de evidencias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Conectando. Van a decir, no digas esa palabra. No, conectándonos con Dios. Conectándonos con Dios. A ver. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así. Primera de Timoteo. No. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la escritura, la palabra de Dios. Salutación. Vamos acá. Timoteo. 877, página. A ver, porque es importante que necesitamos ponernos a estudiar. Apréndanse los libros para que así, está al lado, está la dirección. Ya me lo llevamos. Vamos para acá. Timoteo. Primera de Timoteo. No, estamos yendo para hacer. Versículo 4. Que antes de ver. Ahí está. Primera de Timoteo. Aquí estamos. Capítulo 2. Aquí estamos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Con esto vamos a cerrar. Versículo 1 dice, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea que sí, tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que interceder, ¿sí? Nosotros intercedemos ante Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿por qué? Por medio de Él, porque Él es el vínculo que nos trajo la reconciliación con Dios por medio de su sangre. Él es la propiciación, ¿sí? Que cumplió con los requisitos, las demandas de la ley de Dios, ¿sí? Hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. Esta es la voluntad de Dios, el cual, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Salvos de qué?
pues del juicio venidero, de la segunda muerte, que sean salvos y vengan ¿qué? ¿Y vengan qué? Al conocimiento de la verdad. Luego versículo 5, este es el versículo en el que nos queremos enfocar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Malverde? No, ¿verdad? Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es la propiciación. Él fue ese cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, que derramó su sangre por ti y por mí. Él es el que ha intercedido por tus pecados, por tus faltas, cuando te balacearon. Él es el que estaba intercediendo delante del Padre, que no te murieras cuando tenías una sobredosis. Él es el que estaba ahí intercediendo delante del Padre, que no te murieras en ese momento, cuando te iban a llevar preso a la cárcel y te iban a dar una sentencia de largos años. Él es el que ha estado ahí intercediendo por tu vida. Él es el que ha estado ahí en medio de tu agonía. Él es el que ha estado en medio de todas aquellas cosas que has pasado. Él es el que intercede delante del Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre, dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Amén. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién intercede? Claro, tu madre hace oraciones por ti. Tu padre hace oraciones por ti. Tus hermanos hacen oraciones por ti. Unos a otros hacen oraciones por unos por otros. Tus hijos oran por ti. Tú oras por tus hijos. Pero el que intercede delante del Padre es Jesucristo. Hay un solo mediador. No tenemos muchos mediadores. Y eso lo vas a encontrar en toda la Biblia. No vas a encontrar nada de lo que nos han inculcado en el transcurso de toda la Biblia, brother. Es que Él es el que pagó el precio. ¿Cómo le puedes quitar el crédito al que pagó el precio? El que pagó el precio, pagó el precio. A ti no te costó. A ella no le costó. Al otro no le costó a Él. Y Él es el que está intercediendo por tu vida para que estés aquí y hoy estés sentado a su mesa, escuchando el mensaje del Evangelio de la gloriosa y eterna salvación que hay en Cristo Jesús. Porque de aquí nos vamos a ir, brother. Nos vamos. Es doloroso, pero han estado falleciendo personas. Acaba de fallecer un brother de la congregación donde yo me congrego. Es importante que te congregues, es importante que te rodees de gente que está en el camino. Acaba de fallecer un brother ahí, falleció mi suegra. No es eterno, brother. Nos vamos a ir. El problema, el chiste es cómo nos vamos a ir. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Oh Padre eterno, te damos gracias. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón, Señor. Pon tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de estos hombres, con sus ojos cerrados, inclinados. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios en esta tarde, Señor, que tú grabes y selles esta palabra en cada uno de ellos y pongas hambre, esa hambre, Señor, ese deseo, ese anhelo, Padre, por conocerte más, Señor, por buscar más de ti, buscarte a ti más que esa droga,
que esa relación, Señor, con una mujer, Señor, con el sexo opuesto, con esas cosas, Señor, que nos distraen de tus caminos, Padre. Pon ese anhelo en cada uno de estos varones, Padre, para que tu perfecta voluntad se vaya perfeccionando en sus vidas, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, la cual fue derramada en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas. Danos un corazón agradecido, Padre. Danos gratitud, Señor, y ayúdanos a no olvidarnos de tus milagros, de dónde nos has sacado, Señor. Y yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de estos hombres y a sus familias, Señor, y que tú los uses para tu honra y tu gloria, que tú levantes de ellos grandes hombres de Dios, grandes guerreros, Señor, que sean un testimonio del poder de tu gloria, Señor, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor. Un testimonio en la comunidad, Señor, que diga, no, es aquel vato loco que no podía, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en sus vidas. Te pido que mandes ángeles poderosos que los protejan, cúbrelos con tu sangre preciosa, y tus ángeles acampen alrededor de ellos, Padre. Bendícelos, Señor. Y aparte, Señor, te pido, Señor, que guíe sus caminos, que les dé sabiduría, que les des inteligencia, Señor. Bendice a sus familias, Padre. Te damos gracias que podemos estar aquí sentados a tu mesa, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos dedicar un poquito del tiempo de vida que tú nos das para reunirnos en tu nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga en esta tarde.